¿Qué es el análisis de punto de equilibrio? Verán, el análisis de punto de equilibrio es una técnica financiera utilizada por las empresas para determinar el volumen de ventas necesario para cubrir todos sus costos, tanto fijos como variables. Es decir, en este punto no se obtienen ni pérdidas ni ganancias, o mejor dicho, en otras palabras, el valor de los ingresos es proporcional a los gastos incurridos. Como ya comentamos, el punto de equilibrio es en el estado en el que una empresa no obtiene ni ganancias ni pérdidas, y esto tiene una fórmula, que aquí podremos ver a continuación. La fórmula es punto de equilibrio Q es igual a CF, que son costos fijos, entre R menos V. Voy a tratar de explicar la fórmula lo mejor que pueda. Q es la cantidad de unidades a vender, es decir, lo que la empresa necesita vender para cubrir. R es el precio de venta unitario, es lo que se cobra por cada unidad. Y V es el costo variable unitario, es lo que cuesta producir cada unidad sin contar los fijos. En el punto de equilibrio se encuentran algunas aplicaciones. La primera es la planificación. La planificación financiera utiliza el punto de equilibrio para determinar cuántas unidades deben venderse para cubrir costos y no generar pérdidas. Esto es clave para fijar metas de ventas y evaluar si la capacidad productiva actual es suficiente. Además, ayuda a prever el momento en el que una empresa empezará a generar beneficios, lo que facilita la toma de decisiones sobre la inversión y expansión. Fijación de precios. El punto de equilibrio permite calcular el precio mínimo al que debe venderse un producto para no incurrir en pérdidas. Si el precio es demasiado bajo, incluso con altos volúmenes de venta, la empresa no cubrirá sus costos. De esta manera, el análisis de punto de equilibrio guía la estrategia de precios, permitiendo ajustarlo según los costos y la demanda del mercado. Evaluar productos. Al comparar el punto de equilibrio de distintos productos, las empresas pueden identificar cuáles son rentables y cuáles no. Un producto cuyo punto de equilibrio esté muy por encima de las ventas reales indica problemas de costos o de aceptación en el mercado. Control de costos. El análisis de punto de equilibrio también ayuda a identificar costos fijos y variables que pueden reducirse. Si el punto de equilibrio es demasiado alto, se puede trabajar en reducir costos variables como materias primas. Decisiones de inversión. Antes de realizar una inversión, las empresas calculan el punto de equilibrio del proyecto para determinar si es financieramente viable. Esto incluye analizar si el volumen de ventas proyectado es suficiente para recuperar la inversión inicial. También permite comparar distintos proyectos para seleccionar el que tenga mayor probabilidad de éxito. Análisis de riesgo. El punto de equilibrio permite evaluar qué tan vulnerable es la empresa ante variaciones en costos o ventas. Por ejemplo, un aumento en los costos variables puede elevar el punto de equilibrio, lo que se supone un mayor riesgo financiero. Este análisis ayuda a establecer márgenes de seguridad y estrategias para enfrentar escenarios adversos. Dentro del análisis de punto de equilibrio tenemos algunos tipos de gráficas que voy a explicar a continuación. Tenemos la gráfica A, relaciones de ingresos. Esta gráfica muestra cómo varían los ingresos anuales en función de las unidades vendidas Q. Dentro de los tipos de ingresos tenemos la curva 1, que va en un tono creciente. En esta, el ingreso unitario aumenta a medida que se venden más unidades. Esto puede suceder cuando el precio por unidad sube debido a una mayor demanda o estrategia de diferenciación. La curva 2, que va en un tono decreciente, es el ingreso unitario disminuyente al aumentar la cantidad vendida, como sucede al aplicar descuentos por volumen. Y la línea recta, que va en una forma lineal, es el ingreso por unidad constante, lo que refleja un precio fijo sin importar la cantidad vendida. Este es el modelo tradicional. Su relación con el punto de equilibrio depende de la curva. El punto de equilibrio puede cambiar, ya que el ingreso total depende directamente de la cantidad y el precio unitario. Sigue la gráfica B, relaciones de costo lineales. Esta gráfica representa el comportamiento de los costos en función de las unidades producidas Q. Dentro de los tipos de costos tenemos los costos fijos. Son constantes e independientes de la producción en nuestra línea horizontal. De ahí tenemos los costos variables. Aumentan proporcionalmente con la producción. Es una línea recta ascendente. Y el costo total, que es la suma de los costos fijos y variables, iniciando en el valor de costos fijos y subiendo linealmente.
Su relación con el punto de equilibrio se encuentra cuando los ingresos totales igualan los costos totales. En esta gráfica es el punto donde la línea de ingresos intersecta la línea de costos totales. Y por último tenemos la gráfica C, relaciones de costo no lineales. En esta gráfica muestra un comportamiento más realista de algunas industrias donde los costos no aumentan linealmente. Dentro de los tipos de costos tenemos los mismos que la gráfica anterior. Costos fijos permanecen constantes igual que en la gráfica lineal. Costos variables aumentan de manera no proporcional, reflejando economías o deseconomías de escala. Por último, tenemos el costo total. Este se incrementa de manera acelerada a medida que la producción aumenta, formando una curva. Su relación con el punto de equilibrio es más compleja de determinar, ya que el costo total no crece de manera lineal, lo que requiere un análisis más detallado del volumen de producción para identificar el equilibrio. Como siguiente punto tenemos costos totales, que son la suma total de los gastos que una empresa tiene para producir y vender un producto o servicio. Estos se dividen en dos, que sería costo variable totales y costos fijos totales, que sumado nos da costos totales. De ahí tenemos su importancia. Como tal, el primer punto sería determinar la rentabilidad. En esta podemos ver si los ingresos por venta superan el costo total, lo cual nos diría que la empresa puede generar utilidades. Si no cubren el costo total, quiere decir que hay pérdidas. El simple hecho de saber el costo total nos permite saber cuánto se debe vender para obtener ganancias reales. Como siguiente punto, tenemos la toma de decisiones, la cual nos permite fijar precios adecuados para no vender por debajo del costo. También ayuda a planear la producción para que sea eficiente y rentable. Y como beneficio extra nos ayuda a apoyar decisiones sobre expandir, reducir o mantener operaciones. Como último punto, tenemos evaluar riesgo, el cual nos indica si el punto de equilibrio es muy alto, indica que la empresa debe de vender mucho para no perder, lo cual puede ser riesgoso. Un punto de equilibrio más bajo nos indica que una estructura de costo es más saludable y flexible. Bueno, en la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre el costo fijo. El costo fijo es aquel gasto que la empresa tiene que pagar sí o sí, sin importar si produce mucho, poco o incluso nada. Es decir, no cambia según la cantidad de producción o venta, se mantiene constante en el corto plazo. Por ejemplo, el alquiler del local, los servicios básicos como agua o luz y los salarios del personal administrativo. Aunque la empresa no produzca ningún producto ese mes, igual tiene que pagar por estos gastos. Aquí en la parte inferior izquierda vemos una gráfica que representa cómo se comportan los costos fijos. Como pueden notar, la línea es completamente horizontal. Esto indica que el costo se mantiene igual, aunque aumenta la producción. Y ahora, hablando de su importancia, los costos fijos son fundamentales para calcular el punto de equilibrio de una empresa. Este punto nos dice cuántas unidades mínimas se deben de vender para cubrir los costos sin generar ni pérdida ni ganancia. Solo después de cubrir estos costos, la empresa empieza a generar utilidad. Entonces, entender bien los costos fijos ayuda a tomar decisiones estratégicas, como cuánto producir, a qué precio vender o cuánto invertir. Ahora que ya vimos el punto anterior, sigamos con otros aspectos muy importantes y positivos para el control de nuestros costos. El costo variable. Este tipo de costo es aquel que cambia dependiendo del nivel de producción o ventas. En otras palabras, si producimos más, el costo variable aumenta, y si producimos menos, disminuye. Un buen ejemplo de esto es la materia prima. Mientras más unidades fabricamos, más materiales necesitamos. En la gráfica podremos observar o podremos ver cómo funciona. A medida que se incrementa la producción, que está en el eje horizontal, el costo variable total también sube. Lo vemos en el eje vertical. ¿Y por qué es importante entender todo esto que estamos explicando? Es importante porque nos permite calcular cuánto aporta cada unidad vendida para cubrir los costos fijos. Y lo más importante, empezar a generar ganancias. Además, nos ayuda a fijar precios correctos, a mejorar nuestra producción y a tomar decisiones estratégicas que hagan que el negocio sea más rentable. Así que como conclusión, entender o comprender los costos variables no solo es útil, es clave para crecer de forma inteligente. Explicaré algunas definiciones relacionadas con el análisis de puntos de equilibrio. La primera es el precio de venta. El precio de venta es el importe que una empresa asigna a un producto o servicio para ofrecerlo al consumidor final. Representa la cantidad de dinero que los clientes deben pagar para adquirir dicho bien o servicio
y generalmente incluye tanto los costos de producción como el margen de ganancia deseado por el negocio. De ahí tenemos el margen de contribución. Es la diferencia que queda al restar los costos variables del precio de venta de un producto o servicio. Este valor muestra cuánto aporta cada unidad vendida para cubrir los costos fijos de la empresa y generar utilidades. Siguiendo con las definiciones relacionadas, ahora me toca a mí continuar con otros dos conceptos que también son muy importantes para entender bien cómo funciona un negocio. El primero de ellos es el ingreso total, o IT. Este se refiere a todo el dinero que una empresa recibe por las ventas que realiza. Se calcula de una forma muy sencilla, simplemente multiplicamos el precio de venta por la cantidad de productos vendidos. Ahora, ¿por qué es importante saber este dato? Es importante porque con él podemos saber si lo que estamos ganando alcanza para cubrir nuestros costos totales y si realmente estamos generando ganancias o no. Es una forma directa de ver si el negocio está siendo rentable. Y el segundo concepto que quiero explicarles es el análisis de sensibilidad. Este análisis nos ayuda a entender qué tanto puede cambiar el resultado del negocio si cambia algún factor importante, como el precio, los costos o la cantidad de vendidos. Por ejemplo, si subimos un poco el precio, ¿qué tanto cambia la ganancia? O si bajan las ventas, ¿cuánto nos afectaría? Este análisis nos permite anticiparnos a diferentes escenarios y tomar mejores decisiones, más informadas y más estratégicas. En pocas palabras, nos da una idea clara de qué tan estable o vulnerable puede ser un negocio frente a los cambios. Bueno, y ahora les mostraremos este mapa conceptual. Anteriormente ya les explicamos los conceptos claves del análisis del punto de equilibrio. Bueno, el análisis del punto de equilibrio, como ya lo dijimos antes, es una herramienta financiera que nos permite identificar cuántas unidades necesitamos vender para cubrir todos los costos sin generar ni pérdidas ni ganancias. Y para entenderlo, consideramos tres conceptos claves: los costos totales, los ingresos totales y el punto de equilibrio. Los costos totales son la suma de los costos fijos y los costos variables. Los costos fijos, como su nombre dice, son fijos y no cambian independientemente de cuánto produzcamos, mientras que los costos variables, en cambio, sí dependen de la cantidad de unidades producidas o vendidas. Por otro lado, los ingresos totales representan todo el dinero que entra por las ventas. Ahora bien, el punto de equilibrio es el nivel exacto de ventas en que los ingresos totales igualan a los costos totales. En este momento, la empresa no tiene ni pérdidas ni ganancias, simplemente cubre los costos. La fórmula para calcularlo es muy sencilla. Para calcular el punto de equilibrio, dividimos los costos fijos entre el precio de venta menos el costo variable por unidad. El resultado nos indica cuántas unidades necesitamos vender para llegar al equilibrio. Este análisis es clave para la toma de decisiones porque nos dice si un proyecto es viable, cuántas unidades debemos vender para no perder dinero y en qué momento comenzaremos a generar ganancias. Además, nos permite ver cómo los cambios en los precios y en los costos afectan nuestra rentabilidad. En resumen, conocer el punto de equilibrio nos da visión clara y realista del mínimo necesario que un proyecto necesita para ser sostenible y rentable mediante el cálculo del punto de equilibrio. Y esto es lo que resumiría a grandes rasgos qué es lo que presenta nuestro mapa conceptual y cuáles son los beneficios, qué se necesita y en qué se aplica el análisis del punto de equilibrio. Bueno, ahora es mi turno de mostrarles un ejemplo sobre el punto de equilibrio. Primero leamos el enunciado antes de empezar con la resolución. Una empresa ensambla 30 remolques cada mes para camiones de 24 llantas en sus instalaciones de la costa este. La producción se ha caído a 25 unidades mensuales durante los últimos 5 meses. Como consecuencia de la recesión económica mundial en los servicios de transporte, se dispone de la siguiente información: costos fijos, 750,000 mensuales; costos variables por unidad, 35,000; ingreso por unidad de 75,000. Y después se muestran los ejercicios o los incisos que vamos a resolver a continuación. Bueno, ahora a continuación resolveremos el primer inciso. Inciso A: ¿cómo se compara el nivel de producción reducido de 25 unidades mensuales con el punto de equilibrio actual? Para ello, vamos a necesitar calcular el punto de equilibrio utilizando la siguiente fórmula, que es punto de equilibrio igual a costo fijo sobre
ingreso por unidad menos costo variable por unidad. Bueno, y sustituyendo la fórmula quedaría de la siguiente forma. Entonces sería punto de equilibrio es igual a 750,000 sobre 75,000 menos 35,000, que nos da como resultado 18.75 unidades. Pero, ¿y esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que para no tener ni pérdidas ni ganancias, la empresa debe producir mínimo 19 remolques por mes. Como ahora produce 25, está por encima del punto de equilibrio. Así que la empresa en este caso tiene utilidades. En este caso, para interpretar más ampliamente los resultados, en la parte derecha se tiene una gráfica que nos muestra cómo está distribuido el punto de equilibrio. Bueno, la primera recta, que es la recta de ingresos, es la línea creciente. Esta línea representa el dinero que entra por vender remolques. La pendiente de esta línea es el precio por unidad vendida, es decir, 75,000 por remolque. Y eso es lo que nos indica esa línea recta, la recta de ingresos. La siguiente recta es la recta de costos totales. También es creciente, pero con una pendiente distinta. Esta línea representa todos los costos fijos y variables que se presentan en el ejercicio. Esta inicia, como podrán ver, en 750,000. Ahí, para abreviar las cosas, para que los cálculos sean más fáciles de hacer, lo abreviaron a 750, pero eso indica 750,000, que es el costo fijo, porque aunque no se produzca nada, ese gasto ya existe. Aunque no produzcas nada, siempre se va a tener ese gasto. Luego sube según el costo de la variable por unidad, que es de 35,000 por remolque, y así va subiendo la recta de costo total. Y por último tenemos el punto de equilibrio. Bueno, el punto de equilibrio es donde ambas líneas se cruzan, tanto la recta de ingresos como la recta de costo total. En este caso, en el ejercicio, nos dice que se cruza en el punto 18.75 remolques, que es el punto de equilibrio. Ahí los ingresos totales son exactamente iguales a los costos totales. ¿Eso qué significa? O bueno, ¿cuál es la interpretación? A la izquierda del punto de equilibrio, menos de 19 remolques, la empresa pierde dinero. Y a la derecha, que serían más de 19 remolques, la empresa gana dinero, por lo que los ingresos superan los costos. Eso quiere decir que en ese punto medio, en donde está situado el punto de equilibrio, la empresa no pierde ni gana nada. Hacia la izquierda pierde y hacia la derecha gana. Bueno, a continuación resolveremos el ejercicio B, que nos dice: B, ¿cuál es el actual nivel de utilidades mensuales para las instalaciones? Bueno, para ello necesitamos utilizar la fórmula de utilidades que se nos muestra ahí, que es utilidades es igual a ingreso total menos costo total. Bueno, ¿cómo se sacan estos dos requisitos? Bueno, el ingreso total es la multiplicación de el ingreso por unidad por el nivel de producción actual. ¿Y cómo se hace costo total? Bueno, es el costo variable por el nivel de producción actual más el costo fijo. Y así nos queda la fórmula de abajo, que es utilidades es igual a, se abre paréntesis, ingreso por unidad por nivel de producción actual, se cierra paréntesis, menos, se abre paréntesis, costos variables por nivel de producción actual más costos fijos y se cierra paréntesis. Bueno, ¿de dónde sacamos el 25? De las unidades producidas. El enunciado nos dice que en este momento en la fábrica se utilizan 25, o bueno, se realizan 25 remolques, y de ahí sacamos el número 25, y los datos de arriba quedan igual que como los hemos estado manejando. En este caso, sustituyendo la fórmula nos quedaría algo así: utilidades es igual a, se abre paréntesis, 75,000 por 25, se cierra paréntesis, menos, se abre paréntesis, 35,000 por 25 más 750,000, se cierra paréntesis, que al hacer todas las operaciones necesarias nos da un resultado de 250,000. Esto significa
que la empresa tiene una utilidad de 255,000 al mes, produciendo 25 remolques, queriendo decir que es lo que gana la empresa mensualmente por producir 25 remolques. Bueno, y por último resolveremos el inciso C, que en este caso nos dice cuál es la diferencia entre los ingresos y el costo variable por remolque que es necesario equilibrar a un nivel de producción mensual de 15 unidades si los costos fijos se mantienen constantes. En este caso, Q, como nos dice el enunciado, que es el nivel de producción actual, es de 15 unidades. Ese es el único dato que nos cambia en este inciso, así que Q sería 15. Utilizaremos la misma fórmula que se utiliza para el punto de equilibrio y, como se ve, es Q igual a costo fijo sobre ingreso por unidad menos costo variable por unidad. En este caso, lo que queremos saber es esa diferencia, por eso necesitamos despejar la fórmula. Entonces, la diferencia está dividiendo, pasa multiplicando. Y Q, para dejar sola la diferencia, Q que está multiplicando pasa dividiendo hacia el otro lado y nos quedaría de la siguiente forma. La diferencia de ingreso por unidad menos el costo variable por unidad es igual a costos fijos sobre nivel de producción actual. Sustituyendo ya la fórmula totalmente despejada, nos quedaría de la siguiente manera. La diferencia es igual a 750,000 entre 15, que nos da como resultado 50,000. Y lo que nos dice abajo sería que la dispersión entre R y V debe ser de 50,000. Si V se mantiene en 35,000, el ingreso por remolque debe incrementarse de 75,000 a 85,000 para alcanzar apenas el equilibrio a un nivel de producción de Q es igual a 15 unidades mensuales. Pero, ¿esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir que si solo se producen 15 remolques, la empresa necesita ganar 50,000 por cada uno, después de cubrir el costo variable. En otras palabras, el ingreso menos el costo variable debe ser de 50,000 para que la empresa no pierda nada. Como conclusión, ¿qué podemos ver? Bueno, en resumen, el punto de equilibrio es de 19 remolques. Con 25 remolques, la empresa tiene ganancias de 250,000 mensuales y si se produce 15 remolques, se necesita que el margen unitario sea de 50,000 para cubrir los costos fijos. Este ejercicio es un ejemplo claro de cómo las decisiones de producción afectan la rentabilidad de una empresa, ya que si se produce poco o mucho, puede haber tanto ganancias como pérdidas. Siempre se tiene que tener en cuenta el punto de equilibrio para saber cuántas unidades más tengo que producir para poder yo sacar ganancias de mi empresa y no tener pérdidas de ella, o cuánto tengo que cobrar yo un remolque o lo que se esté estudiando para generar ganancias, ya que el propósito de una empresa no es estar perdiendo, sino ganar algo. Bueno, y con eso terminamos la explicación de este ejercicio. Bueno, ahora vamos a pasar con la explicación de nuestro ejemplo número 2, el cual nos dice que el presidente de una empresa espera que un producto tenga una vida útil de entre 1 y 5 años y que también se desea conocer el número de unidades de equilibrio que se deben vender anualmente para lograr la recuperación dentro de cada uno de los periodos del año 1, 2 y 3 y así sucesivamente hasta el año número 5. Ya aquí el ejercicio nos da los cálculos de los ingresos. Por ejemplo, estos son los datos que el ejercicio nos da. Básicamente se nos dice que hay un producto que se va a lanzar dentro de un periodo de 5 años de vida útil. Lo que se busca es recuperar esta inversión inicial que se hizo de 80,000 pesos. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Se necesitarán vender una cierta cantidad de productos año con año para que así, con cada año que pase, se vaya recuperando una parte proporcional de esa inversión. Eso es lo que se busca en este ejercicio. También se nos dan otros datos importantes, como lo es, por ejemplo, el costo de operación anual que vendrían siendo de 1,000 pesos. Ahora, el costo variable por unidad
es básicamente lo que me cuesta hacer el producto, que el producto en este caso cuesta hacerse de 8 pesos. Y el precio de venta por unidad, es decir, a lo que quieren sacarlo en el mercado, nos dice que es 2 veces el costo variable. Es decir, el producto me cuesta hacerlo 8 pesos, entonces lo voy a dar al doble para sacarle el doble. O sea, lo voy a dar en 16 pesos. Y ahora pasaremos a definir las variables que tendrá nuestro problema. En este caso, tenemos que la cosa principal que queremos conocer es el número de unidades que se deben de vender cada año, por lo cual esta será nuestra variable X, será la variable principal. Y de ahí tenemos NP, que básicamente NP en la fórmula que se nos menciona es el número de años a recuperar la inversión. Este dato será útil para que aquí podamos ir reemplazando el año en el que querramos saber pues cuántas unidades vender de ese mismo año, ¿no? Entonces, haciendo el procedimiento del ejercicio, como bien mencioné, año con año se va a tener que ir recuperando una parte de esa inversión. Entonces, dentro de la fórmula, esta parte representa eso, ¿no? La cantidad proporcional que se debe de cubrir en ese mismo año. Y también agregando los costos operativos y los costos variables, tenemos que nuestra ecuación de costo total por año nos queda de la siguiente forma. Esta ecuación nos va a ayudar a conocer cuántas unidades debo de vender yo de un producto en un año, pero aún no está completa porque aquí estamos ignorando un factor muy importante, que vendría siendo el precio de venta al que se quiere poner el producto, que como bien mencionamos es de 16 pesos. Y como se venden X número de unidades en ese año, entonces nuestro ingreso por año será derivado de las ganancias que se obtengan de ese producto puesto a ese precio de venta, ¿no? Entonces, para completar nuestra ecuación, tendremos que igualar nuestro ingreso con nuestro costo total de la siguiente forma, quedándonos finalmente esta ecuación, ¿no? Básicamente aquí nos dice que el ingreso o el costo total del año va a estar ligado al ingreso que se tenga por el precio al que se pongan esas unidades. Con lo cual ya tenemos nuestra ecuación, ¿no? Para tener el ingreso del año. Pero aún no está completo, porque como podemos ver, en ambos lados de la ecuación tenemos una X. Entonces aquí habrá que hacer un despeje. Como se puede ver en el siguiente lado, siguiendo principios de álgebra básica, podemos decir que nuestras variables que tengan X las vamos a pasar al lado izquierdo de la ecuación y las pasaremos a restar. Estar sumando, pues pasa restando. Y aquí tenemos que nos queda 8x, ¿no? Ahora, lo que queremos es dejar solita esta x. Para ello, vamos a dividir todo el lado derecho de nuestra ecuación entre 8, para así pues sacarlo de ahí y dejar nuestra x solita. Como podemos ver aquí, tenemos que hay que dividir los 80,000 de inversión inicial entre 8 y los costos operativos anuales de 1,000 pesos entre 8. Finalmente, nuestra ecuación ya despejada nos queda así: 10,000 entre NP más 125. Y esta ecuación, ¿para qué nos va a servir? Como podemos ver en la tablita de este lado, nos va a permitir conocer el número de unidades que se deben de vender año con año para ir recuperando esa parte de la inversión. Por ejemplo, lo único que va a cambiar en la fórmula es NP, porque en NP se va a reemplazar por el número del año en el que se quiere conocer cuántas unidades vender en ese mismo año, por ejemplo. Aquí, como pueden ver, todo se mantiene igual, excepto en NP. Aquí, por ejemplo, en el año 1 se nos indica que habrían que vender 10,125 unidades de ese producto, cada una a 16 pesos, para así recuperar una parte de la inversión que se hizo de los 80,000. En el año 2, como bien se menciona aquí en el ejercicio, por ejemplo, se nos dice, recuperación en 2 años necesita ventas de 5,125 unidades anuales, sin tomar en cuenta intereses. Bueno, aquí están las 5,125 unidades, reemplazando el 2 en la fórmula porque pues es el año del que se requiere conocer, ¿no? Y así sucesivamente. Vamos reemplazando al año 3, al año 4, al año 5, y como podemos ver, mientras más años tengamos de plazo para cubrir esa inversión, menos unidades del producto tendremos que ir vendiendo año con año. ¿Por qué? Porque mientras al principio del año tenemos que cubrir más cantidad monetaria, ya para finales del año
la cantidad monetaria ya va a estar cubierta, entonces ya no tendremos la necesidad de vender tantos productos, van a ir decreciendo, como podemos ver en esta gráfica. Aquí en la gráfica nuestro punto de equilibrio está en los 5 años. Podemos ver, por ejemplo, que en el año 1 se tuvieron que vender 10.000 unidades, 10.125. Bueno, aquí está. Aquí están las 5.125 del año 2, del año 3 se vendieron 3.458 y aquí están marcadas. Básicamente aquí ya tenemos nuestros puntos de equilibrio, puntos en los que no hay ni ganancias ni pérdidas. Entonces, este ejercicio es uno muy fácil de resolver y aquí podemos ver de manera gráfica cómo mientras más años tengamos para saldar o cubrir esa inversión, menos tendremos que ir vendiendo productos porque la inversión fuerte recuperada se hará al principio de los años, ¿no? Y aquí se nos menciona rápidamente que este ejercicio también puede ser resuelto en Excel. En Excel lo único que tendríamos que no fijar sería NP, es decir, el número de años. Todos los demás datos que se mencionaron, la inversión, los costos anuales, esos sí se tienen que fijar, excepto NP. Y esta es una herramienta muy fácil, bueno, esta es una forma muy sencilla de resolver un ejercicio de este tipo.